lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que en el mundo estoy. Vamos a darle un grito de júbilo al Rey, que se note que aquí hay un pueblo que adora al Señor, que aquí hay un pueblo que exalta su nombre y que tiene fe. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Una vez más, mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, fe, que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, tenemos en ti, Señor. Más grande es Él, más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. Más grande, vamos a ir creyendo, más grande es Él que está conmigo, el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. ¿Cómo no lo puedo? Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Te creemos a ti, Cristo Jesús. Te creemos a ti, Señor. Tú eres nuestro todo, tú eres nuestro respirar, eres nuestra vida, Señor. Por ti existimos, Señor. Y en esta mañana, Señor, juntos como esa novia, como ese solo cuerpo, queremos adorarte y expresarte desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, cuánto te amamos, cuán agradecidos estamos contigo por tu bondad, por tu amor, Señor. Te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Señor. Vamos, no te distraigas con nada. Sumérgete en el mar de su presencia. No importa quién está a tu alrededor, eres solamente Dios y tú. Eres solamente tú y Dios. Empieza a hablar con el Señor y aprovecha este tiempo, aprovecha este momento. Cada momento en su presencia es valioso. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad.
incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo
están en ese lugar, que se pueda escuchar corazones apasionados diciéndole: Señor, tú eres mi plenitud, tú eres todo, tú eres todo. Y mientras tú declaras que Él es tu plenitud, Él te llena más, te llena más, te llena más. Vamos, grítale: Cristo, tú eres mi plenitud, eres mi plenitud, Jesús, mi Señor, tú eres el todo de mi vida. Si te tengo a ti, Señor, todo lo tengo. Dile: Señor, tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Vamos, decláralo una vez más. Mi amado, mi tesoro, díselo tú mismo. Nada deseo, Señor. Una vez más. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más, díselo al Señor. Si te tengo a ti, dale gloria a aquel que fue a la cruz a morir por ti. Dile: Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Que se escuche esa declaración en todo lugar. Eres mi plenitud. Que se escuche esa declaración en todo lugar en esta hora. Que Cristo es la plenitud de nuestra vida. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Vamos, si tú puedes levantar tu boca, tu voz en esta hora, decláralo. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Mientras tú haces esa declaración, oye, el Señor está sanando heridas, está sanando cuerpos, está restaurando vidas. Ahora mismo, Señor Jesucristo, tú eres nuestra plenitud. Decláralo, Señor, declaramos que tú eres nuestra plenitud. Tú, Señor Jesucristo, eres mi plenitud. Señor, te damos gracias. Te damos gloria a ti, Señor. Tú eres la plenitud de nuestra vida.
vida, Señor Jesucristo. Tú eres el que le da sentido a nuestra vida, Señor Jesucristo. Tú la razón y el motivo por el cual estamos en pie. Tú el precio que fue pagado por nosotros. Porque todos los que estamos aquí fuimos comprados a precio de sangre. De una sangre inocente. Precio alto que nunca nadie podrá pagar por nosotros, porque ya el Señor lo hizo, entregando a su Hijo Jesucristo por nosotros para que muriera en esa cruz. Cuando no merecíamos nada, cuando habíamos sido destituidos de toda gracia, el Señor fue movido por su gran amor por cada uno de nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos tener vida, para que tú y yo podamos tener vida eterna, para que tú y yo podamos tener vida en abundancia, para que tú y yo hoy podamos decir: Señor, somos libres, tenemos libre acceso ante tu presencia. Señor, somos sanos por causa de Cristo. Somos libres, oh Dios, tenemos una vida, Señor, que está unida a ti porque Cristo entregó su vida por nosotros. Señor Jesucristo, tú eres nuestra plenitud. Tú eres nuestra plenitud, Señor Jesucristo. Cristo Jesús, tú eres nuestra plenitud. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. A ti te damos gracias. Allí donde estás con tus propias palabras, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por restaurar nuestras vidas. Gracias por perdonarnos. Gracias por llamarnos, Señor, a ser hijos tuyos. Gracias por adoptarnos. Gracias por restaurarnos, Dios. Gracias, Señor, por llamarnos al servicio de tu reino. Gracias, Dios, porque cada día te podemos ver obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día te podemos ver obrando en la vida de muchos que dicen no tener esperanza, pero que tu presencia en sus vidas lo cambia todo, como tú cambiaste la nuestra. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Gracias te damos, Señor. Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo que se encuentra en este lugar hoy, Señor, sea guiando de principio a fin, Señor, todo este tiempo. Háblanos a través de tu palabra. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra, Señor, que es como espada de doble filo, porque penetra en nosotros hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Declaramos, oh Dios, que tu palabra no regresa vacía, que ella cumple el propósito por el cual tú la envías a nuestra vida, Señor, en este día y en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gloria al Señor. Dios es bueno. Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y en todo tiempo habla en nuestras vidas. Y el Señor le ha placido en este tiempo hablarnos del servicio y hablarnos como cada una de las personas que han podido ser instrumento del Señor durante todo este tiempo. Hemos podido escuchar, ¿cierto?, al Señor hablando de una manera muy especial acerca del carácter del siervo de Cristo. Y hemos pasado y hemos estado documentándonos y haciendo uso también de una herramienta muy valiosa, que es un libro
muy especial que hemos tenido la oportunidad de acercarnos como equipo de pastores. Muchas veces lo hemos usado. El Ministerio de Alabanza también, y les queremos decir que es un libro que nos confronta. Y sabe que es un libro que, así como la palabra, cuando uno se encuentra con él, nos deja como al desnudo. Así que sepa usted que todas las veces que hemos venido acá, nosotros los pastores también nos hemos puesto al desnudo con esas palabras. Porque cuando miramos y meditamos y tocamos temas como los que hemos estado abordando durante todo este tiempo, queremos decirles que le hemos abierto nuestro corazón y nos hemos dado cuenta que todavía, aún a nosotros como pastores, nos falta mucha tela por cortar. Es decir, que necesitamos seguir haciendo ajustes. La vez pasada la pastora Icho decía que cuando venía a predicar, ella sentía que el Señor le había dado palo a ella. Pero después ella vino y parada aquí nos dio palo a todos los que escuchamos esa palabra. Así que con toda seguridad, esta palabra, que no es palabra humana, que es la palabra del Señor, creemos que hace lo que la palabra de Dios dice. En 2 de Timoteo nosotros encontramos una cita bíblica que es muy valiosa. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dígale a la persona que está a su lado, hombre de Dios, para que seas perfecto. Y dice, enteramente y preparado para toda buena obra. Le estoy diciendo, ¿sabe? Que este es el sustento bíblico que afirma que la palabra del Señor, esto que nosotros conocemos como Biblia, ¿cierto? Y que de seguro usted tendrá en su casa, en su carro, en su bolso, es esa palabra que el Señor ha dado a nuestra vida para que cumpla un propósito. Y cada que nosotros oramos en esta casa, le decimos, Señor, que tu palabra, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra en nosotros y va mucho más allá de donde las palabras humanas pueden llegar. La palabra llena, penetra, confronta, redarguye, y es esa de la que cuando uno está expuesto ante ella, uno dice, ¿qué puedo decir si lo que dice esa palabra es verdad? Entonces, frente a esa palabra, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y le he puesto por título a esta enseñanza, la voluntad de el siervo de Dios. Así que vamos a mirar cuál es esa voluntad de un verdadero siervo de Dios. Cuando nosotros meditamos en todo lo que dice esta palabra, ¿cierto? Somos expuestos ante ella. Y todo lo que se expone ante cualquier lugar va a vivir una transformación. Así de sencillo, nosotros nos vamos ahora mismo para allá, para la terraza donde está pegando apenas un sol como medio leve. Y duramos como unos 10 minutos y con toda seguridad cuando entremos venimos como chamuscaditos del sol. A veces ni negritos nos ponemos, pero apenas pasamos por el lado del otro, hueles como a sol. ¿No les pasa? Es inevitable. Así la persona se haya echado toda la colonia que quisiera. El sol cumple su función sobre nosotros y sobre todo lo que se expone. Ayer estaba, antes de ayer, creo que fue, le decía, vale, mira, este leoncito está quedando como pálido. Claro, porque lleva mucho tiempo el aviso y el sol ha empezado a consumir el color. Si eso pasa con el sol, ¿qué puede pasar con nuestra vida cuando, cierto, nosotros somos expuestos, nos abrimos esta palabra y es expuesta ante nosotros? Algo tiene que pasar, ¿sí? Además, quiero decirle algo. Esta palabra que es tan valiosa para nosotros y que como cristianos, pastores y líderes les insistimos que las haga parte de su disciplina espiritual, que la lea, que la estudie, que la medite. Este libro, ¿sí?, llamado Biblia, es el libro más vendido del mundo.
O sea, el libro que usted tiene en casa, el libro que usted carga, el libro que tiene allá, que yo no sé, yo espero que no esté mojoso, no esté sucio ni nada de eso, no. Y si está sucio, desgastado, que sea porque ya lo hemos abierto mucho. Entonces, ese libro dice que es el libro más vendido del mundo. Y cuando miraba esto, para que sepa que yo no fue una revelación, esto lo busqué por internet. Dice que en el 2021 superó los 100 millones de ejemplares en 100 países de ser vendidos. Ha sido traducido a 23 idiomas, yo diría que más, porque hay algunas culturas indígenas que se encuentran y que de pronto a veces uno desconoce, que también ya hoy hay misioneros haciendo la labor de traducir esta palabra para que pueda llegar a esas culturas. Y dice, ¿sabe? Que es de los que ha superado todos los bestsellers. ¿Lo dije bien? Para los, ¿no? ¿Cómo se dice? Bestseller. Ya me corrigió acá la que sí sabe porque ella sabe de lengua. Ya voy aprendiendo, ¿no? Y dice que ha superado todos estos libros que son considerados los mejores y libros que han llegado a venderse de una manera descomunal. La Biblia los ha superado todos. Y sabes, si la Biblia los ha superado todos es porque hay poder en esta palabra. Es porque lo que Dios nos ha dejado en su palabra es valioso para todos los hombres sobre la tierra. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Entonces, si estos escritos que fueron inspirados por Dios, porque es lo que dice la palabra, inspirados por Dios sobre hombres que en un momento determinado de la historia estuvieron aquí, pero que bajo la inspiración de Dios escribieron todo lo que nosotros encontramos en su palabra. Y cuando nosotros miramos la Biblia, ¿sí? No es una locura, no se trata de lo escribió un hombre y no tiene sentido, no. ¿Cómo podríamos llegar a explicar que usted abra el libro de Isaías en el capítulo 53 y haya una descripción del sufrimiento del siervo de Dios, ¿cierto? Y muchos años después vamos a encontrar que vino un hombre llamado Jesús, ¿cierto? Que caminó sobre esta tierra, que vivió, que comió y que vivió como cualquier humano, pero que a la edad de 30 años empezó una vida ministerial y que a los 33 años, cuando ya llegó el tiempo y el momento para que se cumpliera la palabra, todo lo que dice el capítulo 53 del libro de Isaías se cumplió en la vida de este hombre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene total sentido. Eso afirma que todo lo que dice la palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay una concordancia, hay una veracidad. Y el solo hecho de que lo que haya sido anunciado por profetas muchos años antes se cumpla en el Nuevo Testamento quiere decir que esta palabra es verdad. Y eso nos hace a nosotros afirmar que si esta palabra es verdad, entonces el Dios en el que usted y yo creemos es un Dios verdadero, es un Dios real y damos gloria a Él. Ahora bien, dice ese verso que la palabra de Dios, este libro fue inspirado por Él, pero inspirado y todo lo que nos dejó en su palabra fue establecido y determinado con un propósito. Entonces, para desglosar este verso dice, útil para enseñar, ¿cierto? Y por aquí como hay maestras, lo básico de enseñar es que dar a conocer lecciones, ¿verdad? Y empezamos, todos aquí pasamos por las escuelas y lo primero que aprendimos fue el A, E, I, O, U. Pero antes de que usted sea un experto como es en la materia y en todo lo que hoy usted puede llegar a ser un profesional, fue necesario que pasara por una escuela y que en esa escuela le enseñaran el A, E, I, O, U, ¿cierto? Y desde allá hasta acá nosotros hemos ido creciendo, nuestro vocabulario se ha ampliado y seguramente aquí unos más que otros tienen una experiencia mayor en cierto tipo de temas. ¿Sabe por qué?
porque usted fue llamado para un determinado propósito. Entonces eso es algo que no puede ser discutido. Pero esta palabra también nos instruye de la misma forma que se instruye a un, desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces aquí dice que en la palabra vamos a encontrar que el Señor nos enseña como quien toma a un niño y empieza a darle a conocer lecciones para que conozca cuál es el propósito con el cual debe caminar. Pero también dice que hace algo, y aquí los argumentativos nos alegramos mucho, pero no se alegren mucho, dice, es útil para redarguir. Y cuando buscaba un sinónimo de redarguir, dice que un sinónimo de redarguir es refutar. ¿Y quiénes son esos a los que les gusta refutar mucho? A ver, levanten la mano, sí, eso me gusta, ya que dice, aquí estoy yo también. A uno le dicen sí porque es azul, no, porque es que yo no lo vi azul ayer, yo lo vi verde, eso se llama refutar. ¿Y saben qué pasa? Que pasa lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros venimos delante de Dios con unos argumentos, pero cuando nos exponemos ante su palabra, Él hace que sus palabras y su propósito se cumplan en nuestra vida. ¿Y sabe qué pasa? Nos redarguye. Así que si nosotros vamos a refutarle algo al Señor, ¿cómo vamos a salir? Esa pelea se perdió, ¿cierto? Porque Él viene y derriba todos los argumentos y dice, todo lo que dice son argumentos, la verdad es esta. Y frente a esa, no hay discusión. Amén. Damos gloria al Señor. Ahora, también dice Él en su palabra, el que nos corrige. Y nos corrige, quiere decir nos reprende o nos amonesta. Y sabe, a veces la amonestación del Señor con su palabra duele mucho más que si a uno le dieran un golpe. Porque tú sientes que eso no solo trascendió a tu cuerpo, sino que llegó a lo profundo de tu ser, a tu alma, a tus vísceras, a todo lo que hay en nuestro interior. Por eso cuando decimos, Señor, tu palabra penetra hasta lo profundo, las coyunturas, los tuétanos, ¿cierto? Y lo decimos tan hermoso. Le decimos, sí, Señor, aquí estamos, amonéstanos, Señor. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero ¿sabe qué? Esas son las amonestaciones chéveres. Porque cuando somos corregidos por el Señor, nosotros pasamos de un lugar a otro. Porque cada que el Señor quiere hablar y amonestarnos, nos está diciendo, hijo, te amo. Y quiero corregirte, porque no quiero que sigas viviendo de esa manera. Dice que es útil para instruir en justicia, y a mí eso me gusta. Porque cuando buscamos un sinónimo de eso, instruir es educar. Y le quiero decir que cuando nosotros llegamos al Señor, todos éramos unos maleducados. Y Él tuvo que con su amor y su verdad educarnos, instruirnos en su verdad. Pero ¿sabe para qué? Para que nosotros educados lleguemos a ser íntegros. Porque la justicia de la cual el Señor habla en su palabra está relacionada con la integridad. O sea que su palabra nos educa en integridad. Por eso, cuando usted y yo venimos ante la presencia del Señor y todavía tenemos alguna cosita o traemos una cosita, el Señor con su palabra, ¿sabe qué pasa? Nos limpia y nos hace entender que aquello que nosotros pensábamos que era conveniente, no lo es delante de sus ojos. Y por eso nosotros empezamos a decidir tomar decisiones, valga la redundancia, distintas. O sea que a lo que antes le decíamos sí, por causa de conocer la palabra de Dios, como sabemos que no le agrada al Señor, como sabemos que no es su voluntad, nosotros decimos ahora no. Una propuesta indecente, no. Vamos a aceptar torcido, no. Hay que perdonar, sí. Ay, porque no dijeron que sí. Todo aquello que el Señor empieza a educarnos, ¿sabe por qué? Porque Dios empieza a
limpiar, a obrar, a moldear todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no trabaja a medias. Y tal vez hoy estemos en un proceso, pero gloria a Dios, saldrás de ese proceso en victoria. Amén. Pero después de ese proceso vendrá otro. Es porque no dicen amén también. Porque si Dios nos saca de uno y nos mete en otro, porque cada día está perfeccionando su obra en nosotros, para que seamos verdaderamente íntegros. Pues no lo dice el Señor. ¿Cuál es el fin de esto? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario que en todas las áreas de nuestra vida el Señor haga su obra. Nos limpie, nos confronte, nos refute, nos eduque, nos enseñe todo. ¿Y sabe? Dios lo hace a la luz de su palabra. Y esa es una de las características que debe tener un siervo de Dios. Ahora, el acercarnos a Dios con el propósito de conocerle, como ya les había dicho, nos llevará a un acercamiento intencional. Me gusta esa palabra, ¿cierto? A su palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos por primera vez a la iglesia, para aquellos que hoy están por primera vez o que apenas están caminando con el Señor, una de las cosas que viene a despertarse en nuestro interior es el deseo de conocer a Dios. Pero cuando usted quiere conocer a Dios, usted necesariamente tendrá que exponerse frente a esto. ¿Sabe? Usted puede venir aquí y usted puede decir, yo quiero que oren por mí, y vamos a orar. ¿Sí? Y va a pasar algo. Y va a ocurrir algo sobrenatural. Pero cuando usted, además de recibir esa oración, también decide de manera voluntaria y de manera libre acercarse a la palabra de Dios, va a pasar mayores cosas que las que ocurrieron cuando el pastor o el líder oró por usted. ¿Sabe por qué? Porque va a tener un encuentro con Dios cara a cara, escuchando lo que Él dice, conociendo su verdad, siendo instruido por lo que Él mismo dejó en su palabra. Y sabe, va a poder escuchar la voz de Dios directamente hablando a su corazón. Porque cada que usted abra esa palabra y se encuentre con la verdad de Dios, con toda seguridad le va a pasar como cuando salimos al sol. Chamuscados vamos a quedar por causa de la presencia de Dios y de su palabra, porque ella no va a regresar vacía, ella va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Así lo vivimos todos los que al inicio caminamos con el Señor y entendimos que su palabra es vida para nuestras vidas. Por eso, de manera muy intencional, cuando las personas vienen por primera vez, ¿hay alguien aquí que ha venido por primera vez? ¿Puede levantar su mano? ¿Sabe qué pasa? Le regalamos una Biblia, porque lo hacemos de manera intencional, porque el propósito es que usted se acerque también al Señor y así podamos recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que al vivir sin Dios, ¿sabe qué pasa? Nosotros traemos toda una serie de preconcepciones, de prejuicios y de teorías que hacen parte del fundamento de nuestra vida. Pero cuando nos exponemos ante el Señor, cuando le conocemos, Dios hace esto. Todo aquello que teníamos sobre la mesa lo quita. Y ahora coloca su verdad para enseñarnos una nueva manera de vivir, que la dejó en su palabra. Y lo único que tenemos que hacer es atrevernos a acercarnos a ella y conocer su verdad. Y quiero decirles algo. Esta palabra lo dice Él mismo en su palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si hay algo que hace el Señor desde el momento uno en el que usted viene, se acerca a Él y conoce su palabra, es que va a empezar a recibir algo que se llama libertad. Ahora bien, después de haber hecho esta introducción, cuando nosotros hablamos del carácter del siervo de Dios, es posible que hayan personas aquí que digan, bueno, esa palabra deben ser para los pastores asociados, para los líderes, para la gente que hace parte del ministerio X o aquel. Pues sabe, yo quiero decirle una cosa.
Cada que nosotros hablamos aquí sobre el carácter del siervo de Dios, estamos hablando también de usted. Así usted esté en este lugar por primera vez. ¿Y sabe por qué? Porque dice su palabra, y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Damos gloria al Señor. ¿Sabe? Todos hemos recibido dones espirituales para usarlos al servicio de Dios. Dones espirituales, yo que acabo de conocer, yo que vine la semana pasada, yo que tengo un mes de estar aquí, ¿cómo así que tengo dones espirituales? Pues sí, ¿sabe por qué? Porque usted fue formado por Dios, fue creado por Dios, y cuando Dios lo estaba creando, dice en Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Usted no es nuevo para el Señor, sépalo. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te aparté. Y sabe, dice, y te di por profeta a las naciones. Y con esto el Señor estaba diciendo, yo te conocía, yo te aparté y determiné un destino profético para tu vida sobre esta tierra. Eso quiere decir que usted tiene dones dados por el Señor para que a través de esos dones el Dios de poder y de gloria sea glorificado a través de usted. Y eso nos lleva a entender que si están hablando del carácter de Cristo, del carácter de un siervo de Dios, entonces esa palabra también es para usted, aunque haya acabado de llegar. Dice en Romanos capítulo 12, verso 3 y 8, y esto reafirma lo que antes acabo de decir. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en las enseñanzas, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y allí encontramos que hay una diversidad de dones. ¿Y sabe qué pasa? Dones tenemos todos. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, nosotros decimos, ok, si yo tengo don y estoy llamado a servir, entonces eso no debe ser para mí porque yo no hago parte de ningún ministerio de la Iglesia Castillo Oración y Milagro. Pues le quiero decir algo. Aunque usted no haga parte de ningún ministerio de Castillo Oración y Milagro, aunque usted no esté en la puerta, aunque usted no haga parte de los de la alabanza, aunque no esté en la intercesión, aunque no esté en cualquier otro ministerio, usted sí tiene un llamado a servir a Dios. ¿Sabe? Desde donde usted se encuentra. Dice que todos nosotros tenemos lugares de influencia y tenemos escenarios perfectos en donde podemos servir a Dios. ¿Sabe qué pasa? Nosotros necesitamos primero entender a la luz de la palabra los propósitos de Dios para mi vida. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos. Y una de las condiciones importantes que debe tener un siervo de Dios es que todo lo que haga tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Porque esos son los principios que rigen a un hijo de Dios.
Y por tanto, esto es lo que nos dará identidad y respaldo en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, aun cuando a usted le parezca que lo que hace es muy pequeño. Aún en eso Dios lo va a respaldar. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender, pues nosotros todos, por causa del Señor, a la luz de la palabra, Él nos ha venido perfeccionando y preparando para toda buena obra. Cuando nosotros recibimos esta palabra, el Señor nos está llamando a entender algo. Un siervo de Dios preparado para una buena obra se distingue por su determinación, por su permanencia fiel a la palabra de Dios. Si nosotros decimos amar a Dios y que la palabra fue inspirada por Él, entonces debemos cumplir tal punto que no negociemos su verdad. ¿Sabe? Cuando nosotros decimos, Señor, tu palabra ha venido a mi vida, yo comprendo que tú me estás diciendo que tengo un llamado a servirte. Necesito acercarme a esa palabra, conocer cada día más cuál es ese propósito y empezar a poner por obra todo lo que la palabra de Dios me dice. Porque entonces así yo estoy aceptando realmente que tengo un llamado de Dios. Y cuando digo todo es porque no podemos dejar lugar a que se tergiverse la palabra de Dios. Así que un siervo de Dios no puede considerar algunas cosas de la palabra de Dios más importantes y otras no. Todo lo que dice la palabra de Dios es importante. Así que, es decir, por nuestra conveniencia no podemos cambiar el sentido de la verdad de Dios. Su palabra es firme y no podemos permitir que nuestros sentimientos, relaciones, convivencias personales terminen acomodando la palabra para nuestro provecho. ¿Saben? La palabra de Dios una sola es. Y a veces puede pasar que por causa de algunas interpretaciones la malinterpretamos y terminamos en ocasiones incluso manipulándola. Pero eso lo podríamos hacer nosotros, pero el Dios que conoce la intención de nuestro corazón sabe cómo y por qué lo dijimos, cómo y por qué lo hicimos. Y por tanto, Él determinará una consecuencia para aquello que nosotros habíamos determinado hacer. Entonces, tengamos la plena certeza que Dios respaldará a quien aplique la palabra de Dios. Dice este verso en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y sabe, ciertamente sí hay momentos en nuestra vida en donde al conocer, al saber lo que tenemos que hacer, nosotros vamos a vivir momentos de confrontación en donde tú sientes que por un lado está la palabra de Dios y por otra está lo que tú quieres hacer. Eso va a pasar. ¿A cuántos les ha pasado? A todos nos ha pasado. Pero cuando nosotros estamos en esas posiciones de si tomo la derecha hacia el Señor o tomo la izquierda hacia donde quiero ir yo, y determinamos hacer la palabra de Dios, sabe, usted puede tener la plena confianza que lo que dice esta palabra se cumplirá. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que si determinamos confiar en el Señor, aunque el hecho de que nosotros tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios nos ponga en contra del mundo entero, ¿sabe qué va a pasar? Dios abogará por nosotros. Dios hará justicia. Dios hará que todas las cosas se alineen de tal modo que usted, su hijo, salga en victoria. Y esas son de las cosas que nosotros nos alientan. Que podrá haber un mundo que se destruye, que podrá haber un mundo en el que cada día el panorama parece peor. Pero cuando los hijos de Dios determinamos vivir en su palabra y decimos, Señor, y aunque pase lo que pase, yo permaneceré en lo que tú me has dicho,
pues veremos la gloria de Dios. Pues veremos a un Dios que va delante de nosotros como un poderoso gigante abriendo camino en medio del desierto, para bendecirnos, para respaldarnos, para cuidarnos. ¿Sabe por qué? Porque en Él hemos confiado. Ahora bien, ciertamente hay una diferencia entre hacer lo que dice la palabra de Dios y hacer lo que dice el hombre. Y hay una diferencia que es tan abismal, y yo quería traer un ejemplo y solo quiero hacer mención de eso. A veces nosotros nos vamos a encontrar que frente a situaciones vamos a tener que vivir juicios. Y ahí decimos, ¿será que mejor me va inclinándome por aquello que dice el hombre o por aquello que dice Dios? Y a veces incluso nosotros los hombres, cuando nos toca hacer juicio, creemos que nosotros podemos hacer juicios mejores que los que Dios hace. Pero ¿sabe? Hay un pasaje de esta palabra, hay un pasaje en la palabra que dice, en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 14. Y estas fueron palabras sabias que salieron de David. Dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y esa palabra nos permite saber que es preferible estar expuesto ante la justicia de Dios que ante la justicia de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque a veces el temor puede venir y decir, es que Dios me va a acabar. Yo hice esto, cometí tal falta, yo me presento delante de Dios y todavía no nos hemos presentado y ya nosotros determinamos el juicio que viene para nosotros. Y entonces decimos, Dios nos va a acabar y David dice, Dios es misericordioso. Y puede pasar que usted elige el juicio del hombre, que parece más suave o más blandengue que el de Dios, pues ese sí termina cortándonos la cabeza. Porque ¿cuántos de nosotros reconocemos que a veces somos despiadados cuando nos toca dar un veredicto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos vemos bajo el sentimiento, bajo la emoción, pero Dios es un Dios justo. Él conoce la intención, Él sabe lo que fue motivado, pero sobre todo Él es misericordioso. Y en el momento de establecer un juicio sobre nuestras vidas, la misericordia de Dios nos arropa. Y puede que lo que hagamos tenga consecuencia, pero habrá justicia. Porque en medio de lo que Dios determine hacer para nuestra vida, Él nos enseñará. Y en lo que parecía ser la aflicción más grande de nuestra vida, Dios lo convierte en la lección de crecimiento más grande para sus hijos. Porque Dios no nos busca destruir, Él quiere que podamos crecer todos los días. Y aún de nuestros errores Dios se vale para poder enseñarnos y llevarnos de menos a más. Ahora bien, también es cierto que ya me van a corregir ahorita que me baje. Pensemos que todos, imaginémonos algo, y yo mientras preparaba esto pensaba en este escenario. Pensemos que todos los que recibimos al Señor en nuestras vidas nos levantamos a servirle aplicando lo que hoy estamos aprendiendo, viviendo realmente como dice su palabra y confiando en que cada una de sus promesas se cumplirán. ¿Sabe qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? Todos los lugares donde se encuentren todas las personas que hoy estamos aquí serán lugares transformados. Todos los escenarios donde usted vaya serán lugares en donde la gloria de Dios se manifestará. ¿Sabe por qué? Porque si usted llega a un lugar de tinieblas, pero usted llega con la luz de Cristo que habita en usted, y usted todo lo que hace, lo hace bajo los principios de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo va a respaldar. Dios va a hacer algo sobrenatural. En esta semana tuvimos la oportunidad como iglesia y como Fundefaba ir a un colegio donde Nelcy de una manera muy especial nos invitó a orar por unos jóvenes que hoy están presentando
sus pruebas, las pruebas ISPES, y ella nos contaba lo que pasaba y cómo en ese lugar hay índices de violencia. Ella decía, cuando llegué, los índices eran muy grandes. Hoy, por causa de todo lo que han hecho, los índices han bajado a menos de la mitad de lo que ellos antes habían calculado. Díganme si eso no es ver la gloria de Dios. Díganme si eso no es ver transformación. Y saben, Dios está deseando que usted y yo nos levantemos en todo lugar a vivir su palabra, a vivir con su verdad, porque ese es el carácter que Dios está esperando de cada uno de sus hijos, de cada uno de aquellos en los que ha determinado un propósito, de cada uno de aquellos que dicen, Señor, yo quiero conocerte. Señor, heme aquí, aquí estoy. Cuando usted le diga eso al Señor, sepa que Dios se lo toma en serio. Porque cuando le decimos eso, Dios no está jugando. Dios sí está buscando gente a quien Él pueda usar. Dice, yo busqué intercesores, yo busqué adoradores, yo busqué gente que quería hacer la voluntad mía. Eso es lo que Dios está buscando. Si hay algo que busca el Señor, es un corazón dispuesto. Y encuentra uno y para Él es suficiente tomarlo, equiparlo, llenarlo, enseñarlo y usarlo para su gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos estar dispuestos a ser instrumentos de Dios para que la gloria de Él se manifieste? ¿Sabe? Dice la palabra que la tierra clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra clama, ¿por qué? La tierra no está clamando por un hombre determinado, dice la palabra, la tierra clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y sabe quiénes son esos hijos? Usted y yo. Allá afuera hay un mundo clamando, esperando ver la gloria de Dios. ¿Y sabe a través de quién se manifiesta? A través de usted, a través de mí. Y esa gloria no se va a manifestar porque lleguemos bien vestidos, porque lleguemos con un excelente léxico, porque sepamos mucha pedagogía, mucha historia, mucha academia. ¿Sabe? Esa gloria se va a manifestar porque en usted y yo se refleje la gloria de Dios. Una gloria que nada la puede comprar, una gloria que no tiene precio, una gloria que nos fue dada por su gracia, por su favor, porque usted y yo no hicimos nada para merecer lo que hoy tenemos. Solo le dijimos, Señor, sí, heme aquí, aquí estoy yo. Te recibo como mi Señor y determino que ahora, Señor Jesucristo, vivas en mi vida y que ya no viva yo, que ahora vivas tú en mí. Y eso es lo que está esperando el mundo que está allá afuera, que está hambriento, que está sediento y que está anhelando ver la gloria de Dios. ¿Sabe a quiénes espera? A nosotros, los hijos de Dios. ¿Y qué pasaría si todos nos levantamos a servir a Dios conforme a lo que su palabra dice? ¿Qué pasaría si usted y yo frente al pecado no nos callamos? ¿Qué pasaría si usted y yo frente a las propuestas indecentes decimos no porque no hace parte de mi identidad? ¿Qué pasaría si nosotros en cada oportunidad que tengamos de acercarnos a alguien que no conoce del Señor, abrimos la boca y contamos las buenas nuevas de salvación? Entonces, ¿sabe qué pasaría? Que el mundo no estaría como hoy está. Nosotros queremos que nuestra casa cambie. ¿Sabe qué tiene que pasar? Que nosotros empecemos a cambiar. Nosotros deseamos que esta iglesia cambie. Y seguramente dentro de sus planes para cambiar es posible que quiera cambiar hasta los pastores. No me dijeron nada. Ay, es porque la pastora Marcela regaña tanto. Es porque dice tanto, mírale el amén. Es porque me llama, es porque me insiste, quisiera cambiarla un poquito más. Seguramente, pero ¿sabe qué? Si usted quiere que esta iglesia cambie, empiece a cambiar usted. Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces vemos los defectos en todos los demás. Y yo le decía a alguien, ¿tú crees que eso está feo? Sí. Ah, bueno, sí. Pero ¿sabes? Nosotros lo hacemos con lo poco que tenemos. Pero tú sabes cómo hacerlo. Tú te estás preparando para eso. ¿Y sabes qué es peor? Que tú sepas cómo hacerlo y no lo hagas. Gloria a Dios que ya lo entendió.
Pero ¿saben qué pasa? Que a veces sí sabemos cómo hacer las cosas, pero vemos los toros desde la barrera. Ay, eso está malo. Ay, ¿por qué pusieron eso y no lo pusieron acá? Ay, ¿por qué hicieron esto y por qué no hicieron lo otro? Ay, la iglesia yo creo que debería ir al hospital, la iglesia debería ir a enseñar allá, la iglesia debería ir a darle comida al hambriento, la iglesia, sí, pero es que la iglesia somos usted y yo. Y sabe, a veces las manos nos quedan cortas y necesitamos de su ayuda. Y quiero que sepa una cosa, usted el día que se levante, se levantará a ser la respuesta de un mundo que está clamando por ver la gloria de Dios. Aquí en este lugar oramos y decimos, Señor, levanta líderes, levanta hombres temerosos de Dios, levanta hombres que te amen apasionados, levanta hombres que te quieran servir. Sabe que cuando hacemos esa oración estamos orando por usted. Y el día que usted se levante a hacer la voluntad de Dios, usted será la respuesta a esas oraciones. Porque eso es lo que estamos provocando. No podemos hablar por el que lo hace. Necesitamos hablar y orar por el que aún no lo está haciendo. Y cuando yo digo esto, yo quiero que sepa algo. No es un juicio, porque nosotros, gracias a Dios, hemos entendido en esta casa, en este lugar, a través de nuestros pastores que nos los han enseñado, que el servicio a Dios no se limita a un servicio desde el altar. Que servir a Dios es servir en todo lugar donde Dios te coloque. En el hospital, en la casa, en la empresa, en la escuela, en todo lugar, en la universidad, en el colegio, en todo. Yo ayer oraba con las niñas de la danza y les decía, ustedes son el instrumento que Dios quiere usar para bendecir la vida de personas. Y me ministró tanto porque una de ellas cuando oraba decía, Señor, gracias porque yo no sé si de repente aquí llega alguien con un corazón herido. Y cuando yo me acerco y le doy un abrazo, ese corazón se sana. Yo dije, Señor, gracias, porque esta niña ha entendido que ella es un instrumento de Dios. ¿Sabe? Porque su boca puede dar una palabra de aliento. Porque sus brazos pueden abrazar a alguien que en ese momento está a punto de desvanecerse. Porque su palabra de ánimo y de exhortación es la palabra que alguien necesita para levantar la cabeza y decir, no me puedo seguir quedando aquí, necesito avanzar. ¿Sabe? No le dé pena hablar. No tenga temor de decir lo que el Espíritu de Dios pone en su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque si usted confía en el Señor, Dios lo va a respaldar. Y Dios está esperando que se levanten esos valientes, esas mujeres valientes dispuestas a decirle, Señor, yo iré a donde tú me envíes. Eso está esperando Dios de nosotros. Ahora, un siervo de Dios, si bien debe aplicar la palabra, ¿cierto? Para cuidar todo lo que Dios ha determinado que haga desde lo espiritual. Ese siervo también tiene que entender que muchas veces va a necesitar reposar en el Señor, prepararse en lo espiritual, en su parte espiritual, en su parte emocional y en su parte física. Y aquí quiero ir a un punto, porque resulta que a veces nosotros aún sirviendo al Señor podemos sentir que podemos con todo y a veces no podemos con todo. A veces necesitamos reposar y por eso cuando nosotros estudiamos todo lo que dice su palabra, nos damos cuenta que el Señor ha dado verdad en su palabra. Y sabe, una de las recomendaciones que el Señor nos hace, Él nos dice, ¿sabes? Cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que aun cuando servimos al Señor, no podemos pensar que se limita solo a orar, a levantarnos, a hacer, a decir. Todo, ¿sabe? Y esto es lo perfecto de Dios, que Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe que usted y yo podemos llegar a cansarnos. Pero nos dice, entonces, sé sabio, descansa, aliméntate bien, haz ejercicio. Amén. Solo dijo una porque ella va al gimnasio. Toma café sin azúcar, ahí sí puedo decir amén, amén, los que tomamos café sin azúcar. Hay cosas que también vamos a necesitar hacer por el bienestar del cuerpo físico y contra eso
Dios no nos va a condenar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en la integridad de sus hijos. Escuche bien, cuando Él habla de integridad, no solo se está hablando de la integridad como persona, está refiriéndose a la integridad física, a la integridad emocional, a la integridad espiritual. Porque Dios es un Dios íntegro, de lo contrario no nos hubiera colocado el cuerpo que nos dio. Sí, porque algo tenía que ser visible. Entonces, esto también nos habla del descanso, de la buena alimentación. Señor, quiero tener una excelente alimentación, pero yo salgo un sábado de aquí y me voy a comer comida chatarra. Me voy a intoxicar con todo lo que encuentre por ahí. Por ahí escucho unos amenes por allá atrás. Por ahí. ¿Sí? Eso no es malo, no es pecado hacerlo, pero no todo el tiempo. Y conocer los límites. Ayer hablábamos y decíamos cuán importante es que nosotros podamos conocer nuestro cuerpo. El cuerpo habla. Hay un momento de tu vida en el que tú dices, ya no más, no puedo seguir, tengo que detenerme, voy a dormir, voy a descansar, voy a cerrar luces, porque no puedo más. Y cuando nosotros no entendemos eso, estamos atentando contra el templo de Dios, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso cobra valor y cobra sentido cuando nosotros vemos a un Dios que también nos alerta. Estoy enferma, pero antes de llegar a la enfermedad, el cuerpo te estaba hablando y te estaba diciendo, ojo, hay un ardor en tu estómago, ve oportunamente al médico. No, el Señor me va a sanar. Claro que te puede sanar, porque Dios es un Dios que tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, pero hay enfermedades que no las hemos buscado nosotros. Porque le ponemos una sobrecarga al cuerpo. Y ¿saben? No venga a decir que eso lo dijo la pastora Marcela porque se lo inventó. Pues bueno, le quiero decir que Dios respalda la medicina. Y nosotros, y quiero apelar a esta cita bíblica de Jeremías 33:6, que me encanta porque nosotros como iglesia la vivimos y la vimos obrar en la vida de nuestro pastor cuando el Señor hizo el milagro de sanidad en su vida. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. No es que yo estoy enfermo, oran y se va la enfermedad. Y entonces eso quiere decir que Dios no hizo a los médicos, no los preparó, no les dio la sabiduría, no les dio la inteligencia y no les dio las herramientas para que a través de la medicina usted y yo fuéramos sanados. Dios puede obrar trayendo sanidad a cuerpos enfermos con una oración. Eso es verdad. Pero Dios también puede usar la medicina para curar. Y nuestro pastor, el día que recibió el dictamen, antes de cumplir el año, el dictamen del médico fue, usted está sano. Y nos regaló un hombre maravilloso por 3 años más. Y lo vimos levantarse con un vigor, con una fuerza, con una alegría, con un ímpetu y con la certeza de que Dios lo había hecho, pero tuvo que ser obediente a todas las recomendaciones médicas. Y Dios usó la medicina para traer sanidad. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero hay alguien que tiene que dejar los argumentos y tiene que ir a ser obediente a lo que la palabra dice. Porque tal vez usted se ha sentido mal y ha estado diciendo, el Señor me va a sanar, el Señor. Sí, Dios te puede sanar, pero Dios también te está llamando a que seas diligente. A que tú digas, hay cambios que tengo que empezar a hacer. Cuidar de nuestra salud de forma integral, es decir, que amamos a Dios. Y quiero sustentar esto con este último verso bíblico que se encuentra en Mateos capítulo 22, verso 36 y 39. Dice que el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, uno le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Sabe qué le respondió? Le dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, honrar a Dios con todo. Y el segundo, pues el segundo es semejante.
El segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe, yo no puedo amar a Rocío si no me amo yo. Yo no puedo amar a otro si no me amo yo. Ahora, amarme a mí, ¿qué implica? Cuidarme, ¿cierto? Ser obediente a lo que la palabra dice. Descansar. No le estoy diciendo que se vaya a dormir todo el día. Estoy diciendo que descanse. ¿Sí? Y yo le quiero decir una cosa. Antes yo no descansaba al mediodía. Yo sentía que dormía y los pensamientos me gritaban. Y yo esto se lo he dicho a muchas personas. Y yo decía, ay Señor, yo estoy aquí como durmiendo y estoy aquí de locha. Pues no, me dijo el Señor, está bien que descanses. ¿Sabe? Le quiero decir que la siesta del mediodía es bíblica. Ay, ¿dónde dice eso? No le voy a decir ahora mismo dónde dice, pero búsquelo. La siesta del mediodía es bíblica y si no me cree, búsquelo en Cantar de Cantares. Allí se encuentra que ella salió a buscar a su amado y lo encontró siestando. Nuestro cuerpo, no es mentira o no, doctor, que es necesario hacer un paro, porque el cuerpo puede colapsar. Yo escuché a un amigo que me dijo, Marce, entré en una crisis de ansiedad en mi vida y se detonó, ¿sabes por qué? Porque no estaba durmiendo bien, porque tenía horarios de trabajo excesivos, porque no estaba comiendo a las horas reglamentarias y por un momento estaba compartiendo con mi familia, me vino una picada aquí y eso me descontroló. Y entré en una crisis de ansiedad, que yo salía a la calle, tomaba un carro y decía, me voy a morir. Iba por la calle, va a ocurrir un accidente. Me voy a morir y ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Saben qué lo detonó? Una crisis de ansiedad por causa de una inestabilidad que tenía en su exceso de trabajo, en sus horarios de comida. Y no solo eso, su trabajo se vio afectado por 2 meses, tuvo que parar y no había producción, no había nada. Y me decía, no sabía qué hacer, entré en un momento de desesperación. Hoy tengo que regular mis horarios de comida, mis horarios de descanso, mi tiempo de compartir con familia, mi tiempo de compartir con Dios, porque eso me estaba cobrando la vida. ¿Saben? Creemos que no pasa, pero sí pasa. Y Dios nos está alertando, porque todo nos mantiene en un ritmo acelerado. Pero si no le ponemos un pare, entonces todo nos va a llevar por delante. ¿Y qué le vamos a decir a Dios si Dios nos ha dicho, cuida el templo? Conclusiones. Ser siervo de Dios requiere de todos nosotros reconocer que no somos perfectos y que el perfecto es Dios. Amén. Nosotros, aún los pastores, tenemos que hacer ajustes en todo lo que hemos aprendido hasta este momento, porque los ajustes son constantes. Ser siervo de Dios requiere obedecer su palabra y con nosotros digamos, si Dios lo dice, así se hace, aunque el mundo se venga encima. Ser siervos de Dios requiere disposición para hacer ajustes y para continuar, porque no se queda haciendo ajustes toda la vida. Usted tiene que hacer los ajustes, usted tiene que avanzar, usted tiene que dar cambios, usted tiene que dar fruto. Y por último, ser siervos de Dios requiere determinación para confiar en Él y solo en Él, creyendo que cada promesa que Dios ha dado a su vida, Dios la cumplirá, porque la palabra de Él se cumple en el sí y en el amén. Y damos gloria al Señor. Yo quiero invitarle a que usted se levante y que hoy usted mismo pueda decirle, Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor de la gloria, porque tú has hablado a nuestras vidas en este día. Gracias porque tú, Señor, has venido a enseñarnos tu verdad. Y hoy clamamos para que esa palabra siga generando, Señor, siga generando fruto en nosotros.
Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es espada de doble filo. Y ella ha venido para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para darnos luz en medio de nuestro caminar. Y tal vez haya más palabras que Dios quiera hablar a tu corazón. Y el Señor te está diciendo: acércate a mí, acércate a mi palabra. No sigas dejando de lado la verdad que tengo para ti. Todos los días el Señor está esperando a personas que le han dicho: Señor, voy a tener ese tiempo de devocional contigo. Y te has levantado, has salido corriendo, te has ocupado y has dejado ese tiempo de estar en la presencia de Dios de lado. Hoy el Señor te está diciendo: hijo, te estoy esperando. Tengo una palabra para tu vida. Tengo un rema para tu corazón. Tengo promesas que he dado a tu vida que has olvidado, pero que quiero volver a encenderlas como llama ardientes dentro de ti. Para que tú sepas que estás marcado por el Señor, para que tú sepas que hay un propósito eterno con tu vida y que lo determiné en mi palabra y que si yo lo dije, yo lo haré. Hay personas aquí que tienen que empezar a ir a su casa y decir: Señor, voy a recordar cada promesa que tú me has dado. Porque tu palabra es viva, porque esa palabra no está muerta. Porque el Señor ha dado promesas a personas en este lugar. Y ¿sabes qué? Habías pensado que ya eso no se iba a cumplir. Y hoy el Señor te dice: lo que he hablado se cumplirá. Solo está esperando que tú te vuelvas a Él. Solo está esperando que tú determines confiar en Él. Solo está esperando que tú te abandones delante de su presencia y digas: Señor, aunque no sepa cómo, aunque no sepa cuándo, Señor, yo determino confiar en ti y creo que tú lo cumplirás. Hay gente que hoy tiene que decirle: Señor, recibo y creo tu palabra, recibo y camino con tu palabra, recibo esa palabra para mi vida, Señor, y la vuelvo a tomar como una bandera, Señor, que me irá a llevar a dar pasos de fe con la confianza de saber que tú lo harás. Padre, hoy te damos las gracias. Gracias, Dios, por lo que tú nos has hablado. Que tu palabra cumpla cada día el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas. Que tu palabra traiga libertad, Señor, para nosotros. Que tu palabra nos vuelva a enamorar y se despierte ese amor, esa pasión, ese deseo por ti. Que tu palabra hoy, Señor, hable de tal modo que no nos quede duda, Dios, que eres tú hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has hablado, Señor, de formar en nosotros carácter de hijo, carácter de siervo. Gracias porque tu palabra, Señor, traerá tal aliento y tal certeza en la vida de hombres y mujeres que están en este lugar, Señor, que saldrán afuera a cumplir el propósito por el cual tú los has establecido en esta tierra. Llévate todo temor, llévate toda duda, Señor. Llévate todo lo que ha estado impidiendo, Señor, que el poder tuyo se manifieste en sus vidas. Señor, derriba todo argumento, toda fortaleza y todo lo que ha impedido que la gloria tuya se haga visible en la vida de nosotros, tus hijos. Señor, y que con la libertad que tú nos has dado, Señor, podamos ir y ser la respuesta de ese mundo, de esa tierra que está clamando por la manifestación gloriosa de nosotros, tus hijos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por ministrar nuestras vidas. Señor, por último queremos decirte, Señor, queremos honrarte y queremos ser esos siervos probados y aprobados y preparados para toda
buena obra que tú has determinado hacer con nuestras vidas, para que a través de nosotros tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, por favor. Sean todos y todas bienvenidos a esta su casa, Castillo de Oración y Milagros. Saludamos y bendecimos a todas las personas que en este lugar y a quienes se encuentran conectados en todas las plataformas virtuales, y hoy les recibimos con esta hermosa canción. Gloria a Dios, que el Señor es nuestro pastor. Queremos conocer, saludar a nuestros amigos y amigas que hoy comparten y se conectan con nosotros por primera vez. ¿Hay alguien que está por primera vez aquí? Bueno, está toda la familia con bendecidos. El fuerte de nuestra congregación es la oración. Deseamos orar por todos y todos los que nos están viendo por internet. Para quienes nos ven por primera vez, si están conectados, regálenos sus datos en la barra de comentarios. Al igual, para quienes se encuentran presentes, que estamos todos los hijos del Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por nuestros amigos y amigas, Señor, que hoy nos acompañan, Señor, y oramos, Dios, conforme a lo que dice tu palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En Cristo Jesús. Amén. Damos gloria al Señor. Si esa gloria es para el Señor, yo creo que ese aplauso debe ser más fuerte. Damos gracias a Él porque Dios es bueno. Y queremos compartir, iglesia, con ustedes nuestro reporte de actividades de la semana. Hola familia Com, a continuación les presentamos las actividades de la semana. Capacitación Proyecto Felipe, adultos y niños. Actividad de valores en el Colegio Clemente Manuel Zavala en Flor del Campo. Entrega de alimentos con y Fundefaba en Santa Rosa de Lima. Discipulados com. Discipulado de niñas en el Conjunto San Juan en Daniel Emetri. Discipulado de niños Proyecto Felipe en Olaya Herrera. Nuestras casas de oración. Casa de oración en Santa Rosa de Lima, niños.
Casa de oración en Santa Rosa de Lima, adultos. Casas de oración en el barrio Piedra de Bolívar. Casa de oración en Olaya Herrera, adultos. Casa de oración en Bicentenario, adultos. Casa de oración en Torice, edificio Sagitario. Casa de oración en el edificio Nuevo Conquistador en El Laguito. Estas fueron las actividades de la semana. Únete y comparte con nosotros el mensaje de salvación. Oh, damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Tenemos otro presentador más para la lista de Noticón. El próximo puede ser usted. De nuestros reportes de las actividades de la semana. Queremos compartirles también que todos los días a las 5:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de devocional de 5:30 a 6 de la mañana. Si usted quiere ser parte de este tiempo de oración, adoración y meditación de la palabra, es bienvenido. Y a las 6:30, de 6:30 a 7, a través de Facebook, tenemos un tiempo toda la semana, de lunes a viernes, para orar por peticiones. Si usted tiene una petición, compártanoslas. Y sepa que vamos a estar orando. Y además le invitamos a compartir el link para que este tiempo pueda llegar a más personas. Dios les bendiga. Vamos a ser despedidos. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies y el ministerio de Leoncito nos guiará en la oración de despedida? Nosotros, ministerio de Leoncitos, maestros, pastores, profetas, evangelistas y empresarios, vamos a orar. Declaramos que no nos vamos a olvidar del camino difícil por el cual tú nos has hecho pasar, para afligirnos, para probarnos y para mostrar lo que había en nuestro corazón, para enseñarnos que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hoy declaramos, decretamos, determinamos, establecemos y se cumple que el Señor nuestro Dios nos introduce en la buena tierra, en la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, tierra de prosperidad y libertad financiera, tierra de vides, higueras, granados, de aceite, de leche y de miel, tierra en la cual no comemos el pan con escasez, ni nos falta nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacamos cobre. Y comemos y nos saciamos y bendecimos al Señor nuestro Dios por la buena tierra que nos ha dado. Amén. Y recuerden que les amamos. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. Damos la bienvenida a todos ustedes a Castillo de Oración y Milagros, nuestra iglesia virtual. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Tú eres una bendición de Dios para nosotros como iglesia. Bienvenidos y queremos invitarte a que tú conozcas el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor ayudador, el mejor proveedor, Cristo Jesús. Si aún no has hecho esta oración, te invito a que la hagas conmigo. Hazla de todo tu corazón. Repite conmigo: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi corazón. Te entrego mi corazón, mora en él, creo en ti, Señor Jesucristo. A partir de hoy soy llamado hijo, hija de Dios. Que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú has escuchado esta declaración de que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. A partir de hoy son llamados hijos, hijas de Dios, y esa herencia celestial les pertenece. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor fraternal del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre ti todos los días de tu vida. Y queremos ofrecerte algo que es el fuerte de nuestra iglesia, la oración. Hemos visto grandes y maravillosos milagros de sanidades, milagros de cáncer, restauración de hogar,
hijos que se han ido de casa han regresado. Así es de que te motivamos a que puedas utilizar este servicio que tenemos gratuito de la oración. Allí lo tienes en pantalla, llámanos, estamos para servirte. Que Dios te continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo, les amamos.